Buenas noches, hermanos. Dios les bendice a cada uno de ustedes. Qué bueno que andan por acá para seguir aprendiendo y meditando en lo que es nuestro deleite. Dice la palabra de Dios que ella es más dulce que la miel, y lo creemos y creemos que su palabra nos dirige, nos enseña y nos afirma. Vamos a orar para poner delante de Dios este tiempo. Padre, tú eres bueno con nosotros, muy bueno, Señor, nos tienes paciencia, has sido longánime con cada uno de nosotros y te agradecemos eso. Y hoy que estamos en este lugar para meditar en lo que tú has estipulado en tu palabra, como siempre te pedimos, Señor, ayúdanos a tenerla presente, ayúdanos a retener la palabra y a poder comprenderla. Señor, a mí dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Necesito de ti, Señor, para poder exponer tu palabra y lo que el Espíritu de la letra dice, Señor. No mi propia interpretación, sino lo que el Espíritu de la letra está diciendo, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios, seguimos estudiando. Capítulo 5, la última vez hablamos sobre ser imitadores de Dios como hijos amados, hablando de lo que es el amor. Y Pablo empieza a partir del versículo 3 que vamos a meditar, del 3 al 17, vamos a estudiar esa parte. Y Pablo, hablando del amor, nos da algunos ejemplos de lo que no es el amor, para que nosotros no vivamos en esa condición. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar con detenimiento. Y nos da algunos consejos también en esta parte que vamos a estudiar para hacer luz. Y yo me quiero enfocar básicamente en estos versículos, pero vamos a leer el del 3 al 14, dice: pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hasta ahí vamos a tratar de estudiar hoy. Y bueno, como decía, hay algunos pecados que anuncia Pablo o enumera Pablo que tiene que ver con las cosas sexuales, ¿no? Inmundicia, habla de la fornicación, y también la avaricia tiene que ver, inclusive porque la palabra la avaricia tiene que ver con el exceso. El exceso es el espíritu de la letra, es el exceso. Que a veces se tiene, ¿no? Y la fornicación, el adulterio, todos esos tipos de pecados no tienen nada relacionado con el amor, que hablamos la última vez, que Dios dice que seamos imitadores de Dios en amor. Y la gente que tiene todo este tipo de pecados, pues no está viviendo en amor, porque quebranta la ley, ¿verdad? Quebranta la ley al tener relaciones con otra persona que no es su esposa, pues es codicioso, levanta falso testimonio, toma la mujer de su prójimo, no honra a su padre y a su madre, en fin. Entonces enumera esos pecados, y también habla sobre lo que hay internamente, que es esto que hablamos de decir, y lo que sale de nuestra boca, que se dice palabras necias, truanerías, esas cosas. Habla también que tiene que ver con palabras que no convienen, que no nos ayudan, que no ministran, que no hablan del amor. Y Pablo tiene estos ejemplos, estas ideas, para que nosotros nos demos cuenta de si estamos nosotros viviendo en algún tipo de estos tipos de pecados, pues no estamos amando, no estamos bendiciendo al prójimo. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 4, sino que hablemos con acciones de gracias, una manera de bendecir al otro, una manera de hablar con sabiduría, con prudencia, con sensatez. Y bueno, lo que se manifiesta con la boca
es algo que hay en el corazón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios dice que cuidemos nuestro corazón, y muchas veces lo que decimos tiene que ver con lo que somos. Y Pablo quiere sanar nuestro corazón y quiere ayudarnos a pensar de una manera correcta para ser imitadores así de Cristo. Y bueno, yo me quiero enfocar en el versículo 7 en adelante, porque nos da consejos. Nos da consejos de cómo debemos, mejor dicho, cómo debemos combatir estas cosas. Y son consejos prácticos y son consejos que nosotros tenemos que tener como un arma en nuestra mano para poder hacer frente cuando estamos viendo o escuchando o sentados en torno a este tipo de pecados, de tipo de condición. Dice el versículo 7. El primer consejo dice: no seáis pues partícipes con ellos, ¿no? Ese es el primer consejo de Pablo. Nosotros no debemos de participar con ellos. Esa es nuestra labor. A partir del versículo 7 vamos a ver algunos consejos. Esa es nuestra labor. Porque dice: andad como hijos de luz. Y hoy le puse a mi meditación: andad como hijos de luz. Tenemos una responsabilidad, ser luz. Y la luz tiene que opacar a las tinieblas. Y la luz, cuando resplandece, destruye las tinieblas. Nosotros antes andábamos en tinieblas, pero ahora no. Y ahora tenemos una responsabilidad de andar como luz y hacer lo que nos está indicando aquí la palabra en esta parte de la Escritura. Dice: no seáis pues partícipes. Y el versículo 11 repite lo mismo. Ponga ahí su mirada. Dice el versículo 11 lo mismo. Dice: y no participéis ¿qué? En las obras infructuosas. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, amado hermano. Tenemos que cuidar en dónde nos movemos, con quién nos movemos, con quién convivimos, qué cosas participamos, qué cosas aprobamos aún con nuestro silencio. Porque yo creo que nosotros tenemos que trabajar en la exhortación a los otros. Mire, no pierda Efesios 5 porque tenemos que regresar ahí. Salmo capítulo 1 es otra enseñanza que tiene que ver con esto de no participar. Este salmo muchos lo conocemos y nos da una bienaventuranza y nos da una bendición por ser de esos valientes que dice el versículo del Salmo 1. El versículo 1, y si usted lee todo el capítulo, dice que seremos como árboles frondosos, fuertes, que su agua la alimenta. Dice el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tiene que ver con lo que nos dice Pablo, en que nosotros tenemos no que participar con ellos. Es lo mismo, son las mismas palabras. Y nosotros a veces aprobamos lo que Dios no aprueba al estar sentados en silla de escarnecedores. Mire, hoy en tiempo de pasadas elecciones, muchos hablan mal de los que gobiernan. Eso no es estar siendo sabios. Otros tenemos un mandato de parte de Dios con respecto a nuestras autoridades, y esa es que tenemos que hacer ¿qué cosa, hermano? Orar. O sea, nosotros no podemos echarle más gasolina al fuego que está prendido. Nosotros tenemos que apagar ese fuego. Si no hemos de tener nada bueno que decirme, o nos paramos o no decimos nada, pero sí podemos exhortar y decir: ¿sabes qué? Mejor oremos por nuestras autoridades. La silla de escarnecedores es aquellos que hacen burla a costa de otros. Una silla de escarnecedores es aquellos que hacen burla a costa de otra persona. Y usted quizá a veces ha escuchado burlas acerca inclusive del evangelio de la cruz. Nosotros no debemos de participar con ellos. La palabra participar quiere ser alguien que está de acuerdo, alguien que ayuda a que eso se logre, ¿sí? Cuando una maestra está dando clases en el salón de clases y dice: a ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Quién quiere participar? Entonces está promoviendo que se dé el diálogo y la enseñanza con más facilidad, y los niños participan y dan su opinión, y eso hace que las cosas sean más nutridas. Entonces nosotros no podemos nutrir lo que está chueco. Nosotros no debemos nutrir lo que arriba está diciendo, que son palabras deshonestas, truanerías, lascivias, ¿sí? Fornicaciones. Y póngale el título que quiera. Pablo nada más enumera esos, pero usted y yo conocemos que hay cosas que nosotros no debemos de participar. Y participar es promover aquello de lo que se está haciendo.
Es bienaventurado el varón que no se sienta en sillas de carnes. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es bienaventurado el varón que no está con pecadores. A los jóvenes y a nosotros nos dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y cuando nosotros nos sentamos, estamos conviviendo y participando. Por eso Pablo apunta y dice, no hagas así. En el versículo 7 y versículo 12, no hagas eso. No hagas eso. Proverbios 1:10, no lo busque. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ya se lo saben. ¿Qué dice? No consientas. No consientas, joven. ¿Cuántas charlas los jóvenes tienen en la universidad o en la preparatoria que no convienen? ¿Cuántas charlas tienes tú en tu sitio de trabajo que no convienen? Y ahí estás. Y no frenamos. Y no opinamos para bien. En las famosas redes sociales, cuando hay, pues se está promoviendo muchas las cosas que Dios no aprueba. Veo con tristeza cuando me meto a las redes sociales cómo algunos le ponen corazoncito a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. O un like. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ay, pero ¿qué tiene de malo? No es que no tenga o sí tenga. Es que tú estás participando de lo que Dios no aprueba. Mire, Romanos 1:32, ese sí búsquelo. Romanos 1:32 es una enseñanza de Pablo a la iglesia de Roma como a la iglesia de Éfeso y nos pone en contexto de cómo es el hombre sin Dios. Y en Efesios que leímos, nosotros estábamos sin tinieblas, sin Dios. Y Romanos 1, nosotros estábamos sin tinieblas, sin Dios. En Romanos 1 hay una lista de serie de pecados que usted tiene que leer en su casa para que se dé cuenta cómo los dice la palabra de Dios. Por no tener en cuenta, Romanos 1 dice, por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones. Y Dios se avergonzó de ellos porque no tuvieron a bien tener acción de gracias. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendiendo el juicio de Dios, fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, tú has entendido el juicio de Dios que es la palabra de Dios, tú has entendido lo que es válido y lo que no es válido. Dice la palabra de Dios, no todo me edifica, no todo me conviene. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué cosa? Dignos de muerte. Efesios nos decía que los que hacen eso no son dignos del reino de Dios. Y dice, no solo las hacen, sino que también se complacen ¿con quién? Con los que lo practican. No son dignos del reino de Dios aquellos que nos sentamos, aquellos que participamos. Y ser cómplice, pues hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata o le jala la pata, no sé cómo dice, ¿no? Un cómplice es aquel, hay gente en el reclusorio que está ahí porque estuvo en un mal momento y fue cómplice y cayó y no lo declaró y por eso porque están ocultando algo malo. Y aquí Cristo eleva su justicia y dice, pues nosotros, si nosotros somos partícipes con las truanerías, con todas estas cosas que tienen que ver pecaminos, que son de tinieblas, nosotros tenemos que refrenar, nosotros tenemos que hacer algo. Y eso es parar. Y eso es no participar. No solo los que la practican. Regrese a Efesios. Bueno, ese es el primer consejo de Pablo, no participar. El segundo consejo está ahí en el versículo 8 de Efesios 5. Dice, porque en otro tiempo como éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y el consejo es que andemos como. El consejo es andar en luz. Andar en luz. Usted entiende la analogía entre luz y tinieblas. La palabra de Dios lo menciona bastante. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros somos hijos de esa luz, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser luz. Y dice Jesús, el que me sigue no anda en tinieblas. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y nosotros somos los que permanecemos en la luz. Y si decimos que ya no andamos en tinieblas, entonces tenemos que ser distintos. Jesús, cuando está en el Sermón de la Montaña, nos dice, una vez que estipula las características de los bienaventuranzas, dice, vosotros ¿qué somos? La luz. Somos la luz. Dice, y nadie pone un
un candelabro debajo. Y Pablo nos da diciendo, no participes y anda en luz. Es secuencial. Es que no participamos y somos luz. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás apoyando? ¿Por qué mencionas eso? A ver, Dios no dice eso. La luz hermano, la luz que somos nosotros, por medio de Cristo, alumbra por dos cosas, por su naturaleza y por su posición, ¿sí? El foco que está ahí arriba tiene una naturaleza de alumbrar, pero tiene una posición para darnos la luz sobre nosotros, ¿sí? Las lámparas de allá afuera tienen una posición, el sol tiene una posición, tiene una naturaleza. Tú tienes una posición en tu trabajo, ahí tienes que ser luz, porque tu naturaleza es que eres luz. No, vosotros sois, no seremos, somos. Nosotros tenemos una posición en nuestra escuela, nosotros tenemos una posición en nuestra familia. A veces entre los padres, entre los hijos, se dicen cosas que no son correctas, que no son lícitas, que no son verdad, que son injusticias. Tenemos que hacerlo saber, hijo, eso que dijiste. Entonces, nosotros tenemos esa posición y esa naturaleza de ser llamados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Y Pablo nos dice, anden en luz. Y la palabra andar no significa traer una lámpara para andar sobre la luz. La palabra andar significa vive en la luz. O tu manera de vida debe ser como Cristo anduvo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esos son los consejos que Pablo nos está dando para poder ser hijos amados en amor, que nos está diciendo, que nos dice, sed imitadores, ¿no?, de Dios como hijos amados, y después nos pone en medio los tipos de pecados que Dios no aprueba y nos da consejos de cómo resolverlo. El tercer consejo que nos da está ahí en el versículo 10, estábamos en el versículo 10 de Efesios 5. Comprobando ¿qué? Lo que es agradable al Señor. Lo que es agradable al Señor. Tú debes de saber y tener la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Porque a veces aprobamos o participamos o no señalamos o no somos luz porque no somos los que comprueban lo que Dios dice. Porque no conocemos, porque vivimos en ignorancia en ciertas cosas, en ciertos temas. Pero hay algo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, que nos redarguye y nos instruye a verdad, a justicia, y tenemos que hacerle caso a ese Espíritu para nosotros poder comprobar que si lo que estamos participando es correcto. Si no estamos andando en luz, tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos responsabilidad de conocer la voluntad de Dios. Porque a ciegas no estamos. O sea, nosotros no estamos como quien hiera al aire, no estamos a ciegas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y no estamos ciegos. Muchas veces el mundo dice, es que nadie nos enseña a ser padres. Bueno, desgraciadamente a ti, mundo, no, porque no has venido a los pies de Cristo. Pero los que tenemos a Cristo y andamos en luz, nos dice cómo ser padres en lo largo y ancho de la Escritura. Nos da sabiduría de cómo corregir a los hijos. ¿Cierto o no? Entonces, nosotros tenemos de comprender. Nosotros tenemos de comprender cuál es la voluntad. Dice, comprueba si es agradable. Comprueba si es agradable lo que escuchas, lo que dicen, porque no debes de participar en las horas infructuosas. No pierda Efesios, vaya a Romanos 12, por favor. El mundo puede tener muchas opiniones, y el mundo tiene muchas opiniones. Y el mundo piensa que está en lo correcto, porque están en tinieblas. Y dice Romanos 2, el versículo 2, dice, no os conforméis, ¿a quién? A este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar. La renovación de nuestro entendimiento nos hace comprobar. La renovación de nuestro entendimiento es porque ya estamos andando en luz, porque somos hijos de luz. Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es posible comprobar que lo que estamos viendo, mirando, haciendo o participando es agradable a Dios. Sí, es posible, pero necesitamos estar llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios para poder combatir y tener argumentos contra el mundo, porque el mundo piensa distinto, porque están en tinieblas. Ellos
desgraciadamente, el mundo que no tiene a Dios no tiene sabiduría, pero tú y yo sí la tenemos. Y no porque nosotros seamos mejores que ellos, simplemente porque Cristo nos rescató del hoyo en donde estábamos. Porque nosotros estábamos igual, perdidos en nuestros deleites. Ya lo dice Efesios, que hemos estudiado, estábamos muertos. Muertos es igual en tinieblas. Un muerto que ve, pues nada, tinieblas. Pero hoy tenemos luz, así es de que nosotros no podemos ignorar las Escrituras. Jesús reprendió a algunos y les dijo, erráis, ¿por qué? ¿Por qué erraban? Porque ignoraban la Escritura. Y a veces nosotros ignoramos y no podemos, bueno, yo no sé toda la Escritura. Yo no sé toda la Escritura. Tengo muchos años estudiándola y leyéndola, pero no la sé toda. Pero sí tengo el Espíritu de Dios que me enseña y que me instruye a verdad y a justicia. Y sí puedo saber cuando alguien me dice, como dice la palabra, ayuda que yo te ayudaré, eso no lo dice Dios, ¿no? O tienen tantos dichos el mundo, ¿va? Que dice la palabra, pero nosotros tenemos que ser de los que comprobamos que lo que se está haciendo, practicando, lo que se está dialogando, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, Katy, es agradable y es perfecta. No hay variación ahí, no hay duda, no hay falta de gozo en tener la palabra de Dios o en tener el conocimiento o la voluntad de Dios. No, no lo hay. Y Pablo nos dice eso, comprueba que es agradable. Lo que apruebas, lo que dices, en lo que participas, comprueba. Y eso se tiene a través del discernimiento espiritual, entre lo recto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano. Usted y yo debemos de estar orando en nuestros corazones, en nuestra devocional, por tener discernimiento espiritual, para saber escoger lo recto delante de Dios. También Pablo le dice, nos dice a nosotros, dice, no todo te es lícito, no todo te conviene. No te dejes llevar por ninguna de esas cosas. Analiza, examina. ¿Sí, Fer? Eso es lo que tenemos que hacer. Somos llamados a tener esa capacidad porque Dios nos ha dotado, nos ha revelado, nos ha enseñado. Sigamos con Efesios, regrese a Efesios capítulo 5. La cuarta característica, o el cuarto consejo, exhortación de Pablo está en el versículo 11 también. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien, ¿qué hay que hacer? Reprenderlas, repréndelas, es decir, corrígelas, repréndelas. ¿Cuántos reprendemos a los que están diciendo cosas que no son rectas o quedamos callados? No, pues yo respeto como Bora Milatribu. No, respetas cuando hablas con sabiduría, con amor, con paciencia y sacas del error con quien estás. Aún entre nosotros, aún entre nuestra familia, tenemos que reprender aquello que no está recto, que no es correcto. Los padres con los hijos, el cónyuge con el cónyuge, los hijos con los padres. Nosotros tenemos que aprender a que somos llamados, dice la palabra de Dios, que nos debemos de exhortar los unos a los otros, al amor y a qué cosa, a las buenas obras. Reprender lo que está torcido no es levantar un juicio. Hace tiempo prediqué sobre la viga y la paja, hace tiempo prediqué también sobre lo que es el juicio, seguramente no se acuerdan, pero no estamos para juzgar la persona, sino las actitudes, los hechos. Nosotros no juzgamos de condenación, juzgamos las cosas, que son cosas distintas. Tenemos que reprenderlas, ¿sí? Nosotros como ministerios a veces nos ganamos muchos enemigos, ¿verdad? Porque reprendemos o exhortamos y no les gusta. Pero nuestro trabajo como ministerios es ayudarles a caminar en santidad. Nuestro trabajo como ministerios es ayudarles a enderezar aquello que está torcido. Y nosotros no estamos para callar. Y muchas veces me he sentado con pastores y con ministerios que dicen, no, es que ya me cansé de decirle. No nos cansemos. No nos cansemos, hermanos, porque a su tiempo segaremos.
No se trata de ser incisivo, se trata de exhortar, con sabiduría y con amor. No, pues no debemos de decir, ay, ya, pues allá él. No, eso está mal. Hay que reprenderlo. Porque eso, eso no es amor. Eso no es ser imitadores de Dios como hijos amados. Reprender aquello que está torcido. El lunes estuve en una reunión de pastores y lo que se dijo desde el púlpito no estuvo bien. Se dijeron cosas que en la Biblia no dice, sacaron textos fuera de contexto. Al final tuve que acercarme con quien compartió en amor, tuve que decirle algunas cosas. Lo recibió o no lo recibió, eso ya no puedo hacer yo nada. Pero si yo me quedo callado, tengo, ¿cómo se dice? Tengo yo mi responsabilidad. No pierda Efesios, por favor. Vaya a Ezequiel. El primero que le encuentre se lleva muchas bendiciones esta noche. Ezequiel. Está entre Génesis y Malaquías. Ezequiel número 3. Más bien capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Eso. Vamos a leer el versículo 18 y el 19. Dice, cuando yo dijere al impío, ¿quién está hablando? El profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea, ¿qué? Reprendido, apercibido, instruido, sacado de su error, no participando, ¿sí? De su mal camino a fin de que viva, el impío morirá. ¿Por qué? Va a tener la paga de su pecado, es la muerte. Dice, pero su sangre, ¿qué va a pasar? La demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque sabiendo que nosotros tenemos que ser los que reprende de las obras infructuosas, quedamos callados. Eso no es bueno. Y dice el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué? Tu responsabilidad, mi responsabilidad es acercarnos en amor. Considérate a ti mismo. Reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Y no nos quedemos con Efesios con que, ay, pues yo no estoy en avaricia, ay, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en truanerías, ay, no. Todo aquello que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado, nosotros tenemos la responsabilidad y el deber como iglesia de exhortarnos y reprenderlas, aquí y allá afuera. Sí, amado hermano, todos. No es trabajo nada más de los ministerios. Es trabajo de todos. Estamos llamados a eso. Tenemos que tener cuidado de no ser de los que pasamos por alto y decimos, ay, pues allá él. No, si te diste cuenta, es por alguna razón. Si no, ¿quién le va a hablar al hermano? Si no, ¿quién le va a hablar al impío? Si no, ¿quién le va a hablar y quién va a enderezar lo torcido? ¿Sí o no, hermano? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y Pablo nos está diciendo, por favor, no participes, anda en luz, comprueba que sea agradable y reprende las obras. Es nuestro trabajo. Regrese a Efesios capítulo 5 y vamos al versículo 12. Dice, otro consejo, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No hables con ellos de eso. Que es lo mismo que ya vimos. Que es lo mismo que ya vimos de no participar. Pero no hables, o sea, dice, no te involucres en esas conversaciones que no tienen ningún sentido. Si te vas a involucrar, hermano, es porque vas a reprender. No con la Biblia espadazos, ¿no? No que te vas a ir. No. Eso no es amor, eso es todo menos, eso es lo que quieras menos amor. A ver, fulano, ¿por qué dices eso? Mira, la palabra de Dios dice esto. Iba, el domingo que fui a la congregación allá en Querétaro, iba mi sobrino chiquitito de 6 años y él decía, íbamos rumbo a la iglesia y dice mi sobrinito chiquito, tía, vamos a ir a la iglesia. Sí, hijo, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. No, hijo, ¿por qué no te gusta ir a la iglesia?
Pues es que me aburro. Bueno, hijo, pero pues tienes que tener entendimiento de que la palabra de Dios es para que tú cambies tu manera de pensar, para que tú vayas madurando. Es como una escuela, hijo, pon atención y vas a aprender. Si yo no le digo nada, digo, bueno, hijo, cualquier otra cosa, pues yo estoy teniendo que animar a mi sobrino. Y eso dice aquí Pablo, no hables con ellos de cosas que no tienen sentido, es también nuestra responsabilidad. Y eso es algo interesante que tenemos que hacer. No participemos, no hablemos de cosas infructuosas que tienen que ver con las tinieblas. Tenemos responsabilidad y tenemos que andar en luz. Somos hijos de luz, andemos como Él, como tal, como Él anduvo. ¿Sí? Andemos como Él anduvo. Dice el versículo, vamos a Proverbios 4, mire, de no hablar con ellos. Dice Proverbios 4. Proverbios 4, vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Dice, no entres por la vereda de los impíos, no hables con ellos, ni vayas por el camino de los malos, no, joven. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No andes, no hables, no vayas. Dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. No hablemos de las cosas que Dios no aprueba, porque debemos de comprobar su palabra, debemos andar en luz, debemos reprenderlas, debemos no participar, y todo se resume en no hacer aquello a lo que Dios reprende. Y por último dice el versículo de ahí de Efesios, el versículo 14, dice, despiértate, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es un sello de Pablo. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y algunos de los de Éfeso estaban, pero no eran. Estaban adormilados, dormidos, lejos de Dios. ¿A ti ya te alumbró Cristo? ¿Sí o no? ¿Tú estás dormido? ¿Sí o no? Pues no. Pero aquí es un llamado del apóstol Pedro del Evangelio. Despierta. Despierta, porque si no despiertas, no vas a poseer el reino de los cielos, porque vas a andar en truanerías, en lascivias, en fornicaciones, en todo lo que a Dios no le agrada. Despierta para que te alumbre Cristo. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, pero estás en un letargo espiritual, despierta. Porque un letargo espiritual es como cuando estás medio dormido y medio despierto, no sabes ni qué horas son, ni qué está pasando a tu alrededor. Pero ahí estás. Igual un letargo espiritual que a veces nosotros estamos a veces muy cómodos, parece que estamos muy cómodos, pero no estamos haciendo lo que somos llamados a hacer. Y hoy vimos 5 puntos de lo que estamos llamados a hacer como hijos de luz. Y la congregación tiene que estar unida en amor, exhortándonos en amor. Nos reunimos para exhortarnos en amor, para cuidarnos, para procurarnos, para estar solícitos. Y si tú y yo estamos en un letargo espiritual, ¿cómo puedes avanzar a la congregación? ¿Cómo podremos ayudar al otro a ser mejor? ¿Cómo podemos al otro sacarlo de su error si estamos aletargados? Despiértate para que te alumbre Cristo. Y en Cristo no hay variedad, no hay variación. Cristo es la luz. Y la palabra dice de ella misma que es luz a nuestros pies y a nuestro caminar. Entonces, esa es la exhortación de Pablo hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Andar en luz. ¿Qué vamos a hacer? Levantar la mano cuando haya que levantarla. Con sabiduría, hermano, y con amor. Pero hay que levantarla. ¿Cuántos se hablan de cosas que no están bien? Se dicen cosas, o dejamos, hay padres que dejamos que nuestros hijos vean cosas que no están bien. Eso es no reprenderlo, eso es participar con ellos. Sí está viendo esas groserías, no es para tanto. No, debemos de tener cuidado
Hay que estorbar, hay que hacer lo que nos corresponda. ¿Se llama de iglesia? Entonces, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo para ser esos hijos amados que imitan a Dios, para ser esos hijos amados que andamos en luz, para ser esos que brillamos y somos luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro trabajo, entre otras cosas. Amén. Ese es nuestro trabajo. Después, la próxima vez hablaremos sobre aprovechar el tiempo, que viene hablando ahí Efesios. Ser sabios. Que muchos no aprovechamos el tiempo, también eso nos convierte en alguien insensato. En fin, que Dios nos ayude a caminar y que Cristo nos aluce para llevar las buenas obras en el trabajo, donde quiera que estemos, para levantar la mano. Dice una parte de la Escritura: levantaré pendón en tu nombre, que levantemos su nombre en alto. En alto. No tengas temor de hablar. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad, pero prepárate también. Prepárate, porque si no tienes argumentos, pues está difícil. Nuestro trabajo es prepararnos. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar los argumentos del mundo, los argumentos de aquellos que están en tinieblas, y llevarlos a la luz admirable. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y nos despedimos. Padre, gracias por la bendición que nos das, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar y de aprender, recordar tu palabra. Señor, que no caiga vacía, que no se siembre en piedras, Señor, sino que se siembre en buena tierra, y querramos, Señor, tomar el lugar que nos corresponda. Tomar el lugar que nos corresponda, no estar adormilados, no estar apáticos, Señor, no estar expectantes, Señor, sino ser de los que trabajamos para el reino de los cielos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, porque te necesitamos, porque estamos limitados. Pero tú, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre haremos proezas, Señor. El reino de los cielos es para valientes, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a arrebatar el reino, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, Señor, y penetra el corazón y discierne nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.